Amén. Pues para dar todo el tiempo que puedo, damos gracias a Dios, a Pastor Esteban, la pastora Blanca. Ya tenemos un poquito más de 10 años de conocerlos y gracias a Dios nos han adoptado como hijos también, son nuestros mentores, amigos. Es un gran privilegio para nosotros tenerlos aquí en casa. Damos la bienvenida a Blanca. ¿Cómo están? De veras, Dios no se equivoca. Yo le decía a Jesús, ¿por qué me vas a dar este tema? ¿Por qué quieres que hable de lo que voy a hablar hoy? Y cuando volteo y veo a los líderes o a los servidores, yo digo, pues es que era por esto. Era por esto porque sé que vienen tiempos en el que vamos a necesitar esto que vamos a hablar esta tarde. Yo sé que es indispensable que ustedes lo sepan, sé que es indispensable que ustedes lo vivan y que es indispensable que ustedes lo crean y lo practiquen, y no solamente ustedes, sino que lo van a tener que hablar a otros, porque aquí hay discípulos que van a ser discípulos, que van a ser discípulos, que van a ser discípulos. Amén. Pablo le dijo a Timoteo, busca hombres fieles que enseñen a otros hombres fieles, que enseñen a otros hombres fieles, que enseñen a otros hombres fieles hasta que regrese Jesucristo. Amén. Y tenemos que estar listos, no solamente para hacer esas conexiones, porque nosotros hacemos el contacto, pero el que hace el impacto es el Señor, ¿o no es así? Pero vamos a tener que conectarnos con gente, vamos a tener que alcanzar gente, y definitivamente hay una tarea previa a esto. Yo le decía al Señor, ¿por qué este tema? Y es que esto es un tema que a lo mejor va previo a la asignatura o va junto con la asignatura, porque es algo que viene por la casa. Y Natán, esto va a empezar por ti. Viene un tiempo, fíjate bien lo que dice el Señor, viene un tiempo de que te desarraigues completamente de donde estabas desarraigado. Y en el momento que tú te desconectes, tal vez en lo privado voy a hablar contigo, pero en el momento que tú te desconectes de ese terreno, de ese suelo, de esa tierra, va a venir una lluvia de creatividad sobre ti impresionante. Puedo ver fluir nombres de lugares, nombres de ministerios, nombres de institutos bíblicos, veo nombres que te vienen a la cabeza, de procesos, de cursos, de grupos de personas. Wow, tienes un arsenal que el Espíritu Santo va a vaciar así, como una cascada en tu mente y en tu corazón, y vas a ser un generador de títulos, vas a ser un generador de ideas, vas a ser un generador de proyectos impresionantes. Esto es solamente el comienzo. ¿Me están escuchando? Esto es solamente el comienzo. Esto es solamente la semilla. Esto es solamente lo que Dios está plantando en este tiempo. Pero puedo ver no sé, es un árbol enorme como el tule. No sé de qué tamaño es eso, pero puedo ver aquí que la semilla va a fructificar de tal manera, pero así como vamos a ver la altura de lo que Dios va a hacer aquí, así de ese tamaño son las raíces, ¿ok? De ese tamaño es lo que está por debajo de la tierra, que va a empezar a entretejerse con otros y con otros y con otros y con otros, hasta que todo produzca el mismo fruto de la misma calidad. ¿Quieres darle un aplauso a Jesús por lo que hace? Y yo le decía a Dios, ¿por qué esto para este grupo de personas? Y la palabra es ir y hacer. Y a mí me habló el Espíritu así, ve y haz. Dile a la iglesia, o sea, nosotros hemos visto esto desde sus inicios. Nosotros podemos ver cómo ha crecido. Les felicito por este crecimiento. Estamos muy orgullosos de ustedes. Son hijos de la casa, son personas que hemos tenido de cerca por mucho tiempo, a los que no solamente hemos mentoreado, pero son nuestros amigos, son nuestros hijos y son los herederos de muchas promesas que Dios nos ha dado también a nosotros. Ahí va en su ADN también. Estamos conectados. Pero el Señor me dijo, diles, ve y haz. Y yo le dije al Espíritu, ¿qué quieres que le diga? Que vayan y hagan. Y me dijo esta palabra, esta frase, ve y diles que hagan las paces. Y yo le digo, ¿que hagan las paces? ¿Con quién? Porque no sé si a ustedes el Espíritu así les habla, pero a mí me deja como la interrogación.
Y me la va explicando, ¿verdad? Conforme voy hablando, conforme voy diciendo, va explicándome Dios. A veces estoy predicando y me la está explicando, por eso me atropello con mis propias palabras. Ven y me dice Malaquías 4, 5 y 6, el Espíritu de Dios está en este lugar. Y dice aquí Malaquías 4, 5 y 6, he aquí, está en la versión 60, y aquí yo les envío el profeta a Elías, antes de que venga el día de Jehová grande y temible. Fíjate bien, el Señor está enviando a este lugar, Natán y Laura, el Espíritu de Elías otra vez. No me pregunten cómo es eso. Pero está enviando el espíritu de Elías. ¿Sabe por qué? Porque aquí hay padres espirituales que se están gestando y hay hijos espirituales que se están gestando. Y cuando hay padres espirituales que se están gestando y cuando hay hijos espirituales que se están gestando, necesitamos al espíritu de Elías. ¿Ok? Dice aquí, vendrá el espíritu de Elías. Dice el Señor, he aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y temible, y ese espíritu hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Pero te lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual y dice, antes de que venga, el versículo 5, Malaquías 4:5, antes de que venga el día en que yo los castigaré, les enviaré al profeta Elías. ¿Saben que yo siento que hay un juicio sobre esta ciudad? Hay un juicio sobre esta ciudad, hay un juicio sobre las familias. Y orando al Señor le decía yo, Señor, ¿cómo vamos a detener la violencia? ¿Cómo vamos a detener la maldición? ¿Cómo vamos a detener, Señor, nosotros los hijos de Dios? Porque yo estoy convencida que lo que dijo el profeta Isaías, que de la iglesia va a salir, dice la escritura, de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Nosotros somos lección espiritual, ¿no es cierto? Nosotros somos la Jerusalén espiritual. Y dice, de Sión, de mi iglesia, tiene que salir la ley y de la iglesia tiene que salir lo que va a regir la sociedad. Entonces dice, le enviaré al profeta Elías y él hará, fíjate bien, él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y vivan en paz. Pero si no se reconcilian, fíjate bien desde dónde va, yo vendré y destruiré la tierra. Yo nunca pensé que lo que estamos viviendo como sociedad se haya gestado entre un abismo que se hace entre los padres y los hijos. Yo dije, la violencia que estamos viendo es por causa de los narcos, por causa de el amor al poder, porque dijo, no, dijo Dios, se abrió una brecha en las casas. Se abrió una brecha, una gran brecha, y cuando se abre una gran brecha en una casa, lo primero que viene es un espíritu de maldición y como consecuencia viene la violencia y todo lo que estamos viviendo. Nunca culpes a los de allá afuera, nunca culpes a los delincuentes, nunca culpes a la gente que no conoce de Jesús, porque esto se gesta en la casa de las personas que conocen a Dios. Esto que estamos viendo en la sociedad no es un producto, no es una generación espontánea. Esto se da a luz y se gesta en una casa donde han conocido de Dios. Dice, Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos para que vivan en paz. ¿De dónde brota la paz a la sociedad? De las casas. Pero si no se reconcilian, dice, yo vendré y destruiré la tierra. Y Malaquías también, pero en la palabra de Dios para todos, Dios habla hoy, dice, y Él hará que padres e hijos se reconcilien, de lo contrario, vendré y castigaré su país. La cuestión global es la tierra, pero dice Dios, voy a castigar el país, destruyéndolos por completo. O sea, que de nosotros, los hijos de Dios, de nosotros, del pueblo de Dios, depende que se detenga este juicio sobre la tierra y sobre nuestro país. Dice entonces, la paz de la tierra y de nuestra nación depende de la paz entre los padres y los hijos que conocen al Señor. El espíritu de Elías no es otro que el espíritu que operó en Elías. Es el mismo Espíritu Santo que solo se derramaba sobre unos cuantos escogidos para una tarea sobrenatural en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Pero hubo tanta comunión entre ellos, fíjate, entre ellos como el espíritu de Elías. Hubo tanta comunión entre Elías y el Espíritu Santo que no se sabía dónde empezaba el espíritu y terminaba Elías.
No se sabía dónde empezaba Elías y terminaba el Espíritu Santo. Era una sola cosa, se veían como una sola persona, y eso es lo que Dios busca de su iglesia. Que haya tanto del Espíritu en nosotros que la gente no distinga dónde empezamos nosotros y dónde termina Dios, o dónde empieza Dios y terminamos nosotros. Va a llegar el momento en que van a ver más del Espíritu en ti. ¿Me estás escuchando? Va a haber el momento en que la gente diga, ¿dónde empieza la persona? ¿Dónde empieza ella? Veo más de Dios que de ella. De eso tiene que fluir el Espíritu Santo en nosotros como casa. Amén. Pero ¿sabes? Esas eran tareas sobrenaturales. Pero Dios en su infinita misericordia decidió venir y pagar el precio para acercarme a Él. Y derramar ese mismo Espíritu ahora sobre toda carne para continuar con el plan y reconciliar al mundo con Dios. Ahora no solamente quiere reconciliar a los padres con los hijos y a los hijos con los padres. Ahora quiere reconciliar al mundo con Dios. Pero primero lo primero, perdónenme, pero voy a leer porque es mucho lo que Dios me dio. El Espíritu Santo viene y sana toda brecha con la paternidad para confiarnos, para podernos confiar el ministerio de la reconciliación con el Padre Celestial para muchas personas. Voltate con tu vecino y dile, tú eres esa pieza clave. Tú eres esa pieza clave. Jesús nos vino a mostrar al Padre, pero el Espíritu Santo nos vino a unirnos con Él. Nos vino a unir con Él, porque dice la Escritura que el que se une a Dios, un espíritu es con Él. Jesús nos vino a mostrar al Padre, pero el Espíritu Santo nos vino a unir con el Padre y con el Hijo. Amén. De modo que un corazón no reconciliado con sus padres. Esta es la tarea. Esta es la tarea en este tiempo. Es imprescindible que haya una conexión que ha sido sanada por Dios de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Yo le decía a Dios, ¿por qué tengo que predicar esto con los líderes? Un corazón no reconciliado con sus padres y con sus hijos. Ha sido la bronca de miles de ministerios. Que los hemos visto florecer, que los hemos visto hacer un boom en su época y después caer, así en esa caída libre, de los cuales muchos no se levantan. Un corazón no reconciliado con sus padres y con sus hijos impide e impedirá la eficacia del mensaje para reconciliar a otros con Dios. Nadie da lo que no tiene, mis amados. ¿Cómo carambas me voy a lanzar al mundo a decir reconcíliense con Dios y yo estoy con una brecha abismal en mi casa? He visto muchos ministerios morir, he visto muchos hombres de Dios morir, ni sus hijos van a su sepelio, ni su esposa se aparece en el sepelio. He visto muchos hijos también en el ministerio morir antes que sus padres y sus padres no están en el sepelio. Y esto, mis amados, es una farsa. Segunda de Corintios 5, 17 al 19 dice la versión 60, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y dice el verso 18, y todo esto proviene de Dios, fíjate, todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo y no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y aquí la palabra reconciliación me voló la tapa de los sesos, porque la palabra reconciliación, según el griego, quiere decir cuando alguien o cuando algo, o cambiar mutuamente. Un cambio mutuo. Eso nos está hablando no solamente de mi relación con Dios, me habla de mi relación con mi cónyuge, me habla de mi relación con los hijos, ¿o no es cierto? Es un cambio mutuo, es componer una diferencia. Componer una diferencia. Y sabes, pocos quieren llegar a esto porque va a haber pláticas sumamente incómodas. ¿O no es cierto? Que al principio, cuando nos juntemos con este afán de reconciliarnos con nuestros padres y con nuestros hijos, vamos a empezar a escupir vinagre, que es la nata que está arriba de toda reconciliación. ¿O no es así? A muchos le tienen miedo.
Muchos le tienen miedo a esta nata, muchos no quieren tocar el tema. ¿Saben por qué? Porque piensan que si empiezan a discutir acaloradamente las cosas van a ir de mal en peor. Pero Dios dice, tenemos que llegar a esto, tenemos que componer esa diferencia, tenemos que cambiar de manera mutua. Si no, valió gorro el mensaje de la reconciliación. Puedes predicar muchos mensajes ungidos para otros, pero si en tu corazón existe una brecha entre tú y tu papá, entre tú y tu mamá, entre tú y tus hijos, no entenderás ni disfrutarás de la paternidad de Dios ni de la de nadie. Siempre habrá un hueco en tu corazón. Nunca te sabrás amado por el Padre Celestial y nunca te sabrás amado por tus padres y nunca te sabrás amado por tu paternidad espiritual. Miren, hay pastores que ya no hayan qué hacer para demostrarle a su rebaño que les ama. Y es terrible escuchar a una oveja decir, me voy de aquí porque no hay amor. Me dan ganas de patearles el cerebro. Porque eso, ¿sabe qué? Si se puede, en amor del Señor, en el amor del Señor, sí. Pero a veces me pongo a pensar, claro, ¿sabe qué? Una persona que tiene este tipo de abismo en su casa y en su vida, por ahí se escapa todo el amor, por esa brecha se escapa todo el amor que te pueda dar cualquier persona. ¿Estamos de acuerdo? Las mujeres no se saben amadas por sus esposos, los esposos no se saben amados por ellas y los hijos no se saben amados por los padres, etcétera. ¿Sabe por qué? Porque hay una brecha. Siempre habrá un hueco que nadie puede llenar. Siempre habrá una necesidad de ser aceptado, reconocido y amado. Y esa es la bronca de tantos ministerios que buscan la fama, que buscan el reconocimiento, que buscan las redes, que buscan la propaganda, cuando lo más importante es nuestra relación con Dios, ¿o no es cierto? Pero la gente que no encuentra cabida en el corazón de Dios busca la cabida en cualquier persona que le rodea. Siempre habrá una exigencia tácita en todo lo que hagas por ser llenado de esa aceptación que solo el Padre te puede dar. Pero necesitamos reconciliarnos en la tierra. En pocas palabras, siempre pedirás de otros lo que solo Dios te puede dar. Siempre demandarás amor de maneras tácitas o explícitas. Siempre demandarás compañía, siempre demandas, ¿sabes? Hay cosas en nuestra vida que son tan grandes que una persona no la puede llenar. No fuimos creados para caber en otra persona, fuimos creados para que el Espíritu de Dios cupiera en nosotros. Y dice la Escritura que el Espíritu de Dios lo llena todo en todos, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y que estamos completos en Él, ¿no es cierto? ¿Cómo va a caber un simple humano? Un simple mortal en ese hueco que solo Dios puede llenar. Fuimos creados para ser llenados por Él, ¿no es cierto? Y andamos mendigando. Recuerda, hemos sido aceptos en el amado por el Padre. Jesús no nos da lo que no tiene. Él recibió ese amor y esa aceptación y nos las da de pura gracia. Déjate llenar por Él para que dejes de buscar en las personas lo que solo Dios te puede dar. Es más, se puede ser un buen padre. Fíjate lo que te voy a decir. Se puede ser un buen padre y tener esa grieta en el corazón. Los conozco. Tienen tanto miedo de repetir la historia de terror que vivieron con sus padres, que se esfuerzan tanto por ser buenos papás y de todas maneras fracasan. Muchos ejercen su paternidad con dolor por no haber tenido esa plenitud en ellos. Muchos se rescatan en sus hijos. Muchos se rescatan en sus hijos y crean apegos codependientes con el tiempo. ¿Y sabe qué es lo peor? ¿Sabe qué es lo peor? Que de esos padres que tienen brechas con sus hijos surgen hijos que tienen una alta tolerancia al abuso. Cualquiera abusa de ellos. Se desarrolla una tolerancia al abuso. Las mujeres, yo estoy espantada en este tiempo que he tenido que atender en terapia. Nunca había tenido que atender en terapia a mis propias ovejas, pero ahora que estoy atendiendo en terapia a mis propias ovejas me doy cuenta cuánta tolerancia al abuso. Y la tolerancia al abuso no solo se gesta en las casas, se da luz en las casas y después enviamos a esas mujeres y después vemos a esas mujeres y esos varones que son víctimas tras víctimas de los abusos de otros que también se generó el mismo problema. Nunca te sabrás, hijo, porque el espíritu de orfandad en tu corazón no ha sido derrotado por la reconciliación.
Todo mensaje de reconciliación con los padres terrenales trae como consecuencia reconciliación con Dios. La brecha que se cierra entre padres e hijos repara el camino para que otros lleguen al Padre Celestial, ¿o no es cierto? ¿Sabe por qué hay tantos hijos que no quieren saber nada de Dios en casas de padres cristianos? Porque esta brecha no se ha reparado. Esta brecha no se ha reparado. Y entonces nuestros hijos no pueden seguir nuestras pisadas porque hay un abismo entre nosotros y ellos y no pueden llegar al Padre. Y por eso es que el Espíritu de Dios en este tiempo dice: reconcíliate con tu padre y con tu madre. Grita el Espíritu de Dios a esta reconciliación, porque solo Dios sabe que las brechas entre padres e hijos impiden nuestra comunión y nuestro amor incondicional con el Padre Celestial. Liderazgo de esta casa, necesitamos sanar esa brecha. Si existe, necesitamos sanar esa brecha. Y necesitamos, nunca había ministrado tanta sanidad en esta área como estos últimos meses. ¡Wow! Parecía una plaga. Yo dije, ¿dónde estaban estas ovejas? ¿Dónde estaban estos líderes con estos corazones? Porque a veces lo único que atiendo son familias pastorales. Y yo digo, ¿dónde estaban todos esos? ¿En qué calle viven? ¿Por qué calles caminan? ¿Por qué nunca me los había encontrado? ¿Saben por qué? Porque esta es la temporada en la que el Espíritu Santo quiere hacer una obra sobrenatural. Entonces me los trae a domicilio. Ha de haber dicho, si te sales a la calle nunca los vas a encontrar, porque aparentemente todo mundo camina en las calles y no distingues las brechas que llevan dentro. Y hay gente que llega al matrimonio a sangrar sobre sus hijos, sobre su cónyuge, una herida que ellos no hicieron. Sangran sobre sus hijos. El Espíritu Santo anhela esta sanidad para que podamos ser y hacer lo que el Padre ha propuesto hacer con la humanidad. Pero el buen juez por su casa empieza. Por eso dice la Escritura: si anhelas un liderazgo, buena obra desea, pero hay un antes y hay un después. La vida de muchos se acorta por esa falta de honra, y no puede haber honra si hay heridas de papá y heridas de mamá, ¿o no es cierto? ¿Sabe qué es lo peor que he visto este tiempo? Que si no sanas la herida, te casas con la herida. Esto me dolió hasta los tuétanos decirlo. Te vas a casar con la herida. Lo que no sanas en casa, te lo llevas a tu matrimonio y te lo llevas a tu familia. Es imprescindible sanar antes de salir. ¿Sabes qué? Es más, yo le dije a la iglesia, vamos a emprender una jornada de sanidad con los hijos antes de que se casen. Tenemos que revisar si toda brecha está cerrada. ¿Sabes para qué? Para que no atraigan mujeres y hombres que tengan las mismas broncas de papá y mamá. Ahorita estoy atendiendo 6 parejas que se casaron o con su mamá o con su papá. Miren, ya todos están pensando, chin, yo creo también, ¿verdad? A veces nos casamos con la herida que traemos de casa. Pero ¿sabes? Necesitamos reconocer para localizar. Necesitamos reconocer para localizar. Si no reconoces que hay una bronca, por mínima que sea, ¿cuál es esa bronca por mínima que sea? Que jamás te puedes sentar con tu papá y tu mamá a hablar de maneras normales. No te puedes sentar. No puedes tener una conversación coherente sin llegar a arrancarse los cabellos. No puedes, a lo mejor en un punto sí puedes y empiezas, pero con el tiempo que vas pasando con la persona, de repente ya no hay manera de continuar de maneras pacíficas. Llega el momento en que terminan agarrados del chongo, diciéndose muchas cosas, reprochándose muchas cosas, criticándose muchas cosas, juzgando todo. Y ¿sabes qué? Todas son gritos y sombrerazos, pero nada se resuelve. Ponemos tierra de por medio, nos alejamos, las visitas cada vez se vuelven más esporádicas y más breves, pero cada vez que tenemos un contacto íntimo surge nuevamente la herida. Pero sabes, yo le he llevado a esta gente a reconocer que por alguna razón esa persona tuvo que estar en tu vida. Yo les digo a las personas, esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Tienes 2 caminos, o te reconcilias con ellos o los aceptas tal como son.
Porque no va a haber manera de deshacerte de ellos. Bueno, sí hay manera, pero no es legal, ¿verdad? Sí hay manera. Y te puedo dar muchas ideas. Pero no son aceptas delante de Dios. Amén. En ese reconocer que esa persona tuvo algo que ver en tu vida. Y que si fuiste víctima de su proceder, no fue tu culpa. ¿Me estás escuchando? No fue tu culpa. Y esto, me duele cuando veo padres abusivos, padres que embarazan a sus hijas, madres que hacen adictos a sus hijos. Platico de esta mujer que la dejó el esposo y agarró a su hijo de 6 años y compraba un Six cada fin de semana y le decía: acompáñame, mijo, una tú y una yo. 22 años el chico, cuando llegó a mi consultorio, me dijo: no puedo dejar de beber, pero tampoco puedo dejar ver a mi mamá que se hunde en esa depresión, y solamente la cerveza nos cambia y nos quita temporalmente ese dolor. Tenía que acompañar a su madre todavía a los 22 años, donde compraba la mamá, ahora ya una botella y un Six, y ahora la cocaína, y ahora... De hecho, la palabra víctima en la Biblia no aparece para designar a una persona que padece o que ha padecido ningún abuso ni ningún mal. La palabra víctima solo aparece para designar a un animal para el sacrificio, pero nunca para designar a una persona como tal. Dios no considera a la gente para ser víctima. No hay eso en su vocabulario. No lo encontré en ninguna parte de la Biblia que diga: esta mujer fue víctima de su esposo, o esta mujer o este hombre fue víctima de su mujer, o estos hijos fueron víctimas de sus padres. No le encuentro, porque eso solo se designaba para los animales en el sacrificio. ¿Qué hay que hacer para sanar? Yo le decía a esta pareja: tenemos que perdonar. Y no porque tengas... Hay gente que viene y me dice: pero yo no odio a mis padres. Una chica que su madre la prostituyó desde que tenía 10 años de edad con un taxista. Fue su primer encuentro. Y la madre le decía: acuérdate que tu papá se fue, no tenemos que comer, alguien tiene que traer dinero en esta casa. ¿Por qué escogió la prostitución? Ya después me di cuenta. Como los adictos, les preguntas: ¿por qué? ¿Por qué escogiste la marihuana? ¿Por qué no escogiste otra droga? Investígame cuál es tu bagaje espiritual, cuál es tu bagaje emocional. Es que mi padre también la fumó, y mi abuelo, y mi tatarabuelo, y mi bisabuelo. Entonces a la hora de escoger en un momento de crisis, escoges exactamente la misma cosa que se ha venido practicando en tu casa por generaciones. Porque escoges ser neurótico, porque escoges ser borracho, porque escoges ser adicto. Solo considera el bagaje que traes y te das cuenta que a la hora de rebelarte con Dios, a la hora de flagelarte por la culpa, a la hora de querer flagelar a alguien por la culpa que tiene hacia ti, escoges exactamente pecar en la misma dirección que lo hicieron tus padres, tus abuelos y tus bisabuelos. 3 y 4 generaciones atrás. Porque dice el Señor: yo visito la maldad de los padres hasta la 3ª y 4ª generación. ¿Por qué? Porque la primera generación lo modeló, la segunda generación lo imitó, la 3ª generación lo imprimió en su ADN, y la 4ª generación ya lo hace de manera natural y no sabe ni siquiera de dónde adquirió la idea. Perdonar. Y por supuesto que no necesitas odiar o tener ningún enojo ni ningún resentimiento, solo se necesita reconocer el daño, que no fue lo correcto hacer, y perdonar y soltar para liberar tu alma de ese daño recibido. ¿Sabes lo que hace el perdón? Te saca de ese grupo. Porque la palabra perdón quiere decir liberar, soltar, echar a volar, sacar. Cuando tú perdonas daños severos como eso, automáticamente el Espíritu de Dios te toma y te dice: te voy a sacar de este grupo. Ahora tu proceder va a ser totalmente
nuevo. Muchos sufren por el dolor causado, muchos aman con dolor. Fíjate lo que te voy a decir, lo he visto. Muchos aman a sus hijos con dolor en el corazón, muchos llevan heridas que aún sangran por la falta de aceptación de sus padres. Y se rescatan en los hijos. Solo recuerda que cuando ves lo que te hizo sufrir, entonces ya no atraes desde tu dolor, sino atraes desde el amor de Dios en tu corazón. Enfrenta y reconoce y serás libre en el nombre de Jesús. Amén. Por doloroso y por difícil que sea. Yo le decía al Espíritu Santo, ¿por qué carambas tengo que predicar este mensaje en esta tercera reunión? Dios se trae algo entre manos. Y qué bueno que no los conozco. ¿No le da gusto que no lo conozco? A ver, dile a tu vecino, qué bueno que la pastora no nos conoce, porque les estuviera dando más duro, ¿verdad? Sabe que no los conozco, no sé los corazones, no sé lo que hay adentro, no sé por lo que estás pasando, no conozco tus pensamientos, no conozco tu condición familiar, no conozco tus lazos, no conozco tus vínculos con nadie, y eso es fabuloso porque el Espíritu de Dios, dice la Escritura, que todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Tenemos que sanar en este tiempo, antes de predicar las buenas nuevas, antes de que Dios nos confíe el ministerio de la reconciliación con el mundo. Tenemos que estar reconciliados con nuestros padres, y los padres tienen que estar reconciliados con sus hijos, y los hijos tienen que estar reconciliados con sus padres, porque si no valió gorro el ministerio de la reconciliación. Ve y haz las paces. Ya no están tus papás. Yo tuve que hacerlo cuando ya no estaban. Ya lo tuve que hacer cuando ya no estaban. Tuve que pararme en medio de la casa y gritar a los cuatro vientos: te perdono, te perdono, te perdono. Y perdonar hasta que ya no te duela. Perdonar hasta que el recuerdo ya no te duela. Hasta que el recuerdo sea una experiencia de sabiduría almacenada para que puedas ayudar a otros. Pero mientras lo recuerdes y te siga doliendo, tienes que seguir perdonando. Lo importante es que lo puedas recordar sin dolor. Lo importante es que ya no llores cuando lo recuerdes, que ya no te dé rabia cuando lo recuerdes, que ya no te dé miedo cuando lo recuerdes, sino que simplemente lo recuerdes como parte de un capítulo de tu historia. Sabrás que estás sano. Ven y haz las paces. Y entonces sí, le dije a Laurita hace rato, se me perdieron mis apuntes, ¿te acuerdas? Se los tragó el iPad. Yo dije, ¿dónde estás, infeliz? ¿Dónde te metiste? Pero ¿sabe por qué se los tragó el iPad? Porque yo tenía que acomodar las cosas de diferente. Esto no estaba en mis apuntes normales, tuve que acomodarlos así. Y el Espíritu Santo se trae algo entre manos, me dijo, diles, ve y haz las paces. Segundo, ve, entonces ahora sí, ves, ve y haz la diferencia. Ve y jamás vamos a poder hacer esto, jamás vamos a poder ir y hacer si no hacemos lo primero. Lo segundo es ve y haz la diferencia. ¿Sabes por qué? Porque eres luz. Dile a tu vecino, eres luz. ¿Sabes qué? Tenemos que ir a hacer la diferencia, y entonces vamos a ser libres para marcar una diferencia, porque si no somos libres, como lo dije en el punto pasado, vamos a repetir las mismas conductas que tanto aborrecimos. Nos convertimos en los protagonistas de la historia que tanto aborrecimos y multiplicamos lo que somos. Ve y haz la diferencia. Somos luz. Donde otros roban, tú devuelve. Donde otros mienten, tú di la verdad. Donde otros son irresponsables, tú sé responsable. Tú cumple a tiempo tus obligaciones. Todos llegan tarde, tú llega temprano. ¿A ti qué te importa?
A ver, dile a tu vecino, ya no me importa que llegues tarde. Yo voy a llegar temprano, ¿ok? Tú sigues siendo el tardón crónico. Hay una cuestión de conducta, un mal de conducta que se llama los tardones crónicos. Googlea, por favor. ¿A qué se deben los tardones crónicos? Es un problema de conducta, es un trastorno de la conducta. Ya se trata por los especialistas de la salud, ya se trata como una patología, los tardones crónicos. Oh, mi Dios. Los que llegaron al tercer servicio, ¿va? Los que así llegaron al tercero y llegaron tarde. Ok. Pero te voy a decir aquí en Mateo 5, 14 y 15. Veas la diferencia. Veas la diferencia. Todos lo hacen. Todos lo hacen. Como decía mi esposo en el servicio pasado, todos lo hacen, pero en esta casa nosotros no. En esta casa nosotros no. Es que ay, mamá, déjame ir a mis hijos. Mamá, ¿me das permiso de ir a acostarme con mi amigo ahí en la casa? No, señor. Para eso usted tiene casa y tiene cama. ¿Quiere que le quite su cama para que se acueste en el suelo? Ok. ¿Para qué se quiere ir a acostar a otra cama? ¿Puedo traer a mi vecino aquí? No, menos. Cada quien en su cantón, ¿verdad? Así decían. Un día me dijo, mamá, es que Pedro y su mamá. Le dije, a mí Pedro y su mamá. Es que Pedro me dijo y la mamá de Pedro me dijo. Le digo, mira, a mí Pedro y la mamá de Pedro me vienen valiendo. En esta casa mandamos tu papá y yo. Y yo no voy a ir a mandar a la mamá de Pedro ni a su mamá, ni al hijo de la mamá esa. Ni al hijo de su madre. No lo voy a mandar. Pero en esta casa hay autoridad. Amén. Y en esta casa no hacemos eso. Y si te quieres ir a vivir con Pedro y su mamá, órale. Voy a recoger mis cosas. No, mi vida, te vas encuerado porque así llegaste. A esta casa llegaste encuerado, nada te has comprado, encuerado te vas a la casa de Pedro con la mamá de Pedro. Porque ya quería recoger sus pertenencias y sus valores, mismos que yo se los había comprado, su papá. Pero mira lo que dice Mateo 5, ya después de esta breve instrucción paternal. Mateo 5, 14 al 16. ¿Cuánto tiempo tengo? 2 minutos más, ok. Dice aquí, le dije Jesús a sus discípulos. Ay, cómo me encanta Jesús. Ustedes ahora, dice, son la luz del mundo, ¿no? ¿Qué les quiso decir eso? Ahora, dice, son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. La luz te coloca en un escaparate. La luz te coloca en un escaparate. La luz que es Jesús en tu vida te saca del anonimato. Ya no eres el invisible, ahora eres el fosforescente. ¿Me estás escuchando? Ya dejaste de ser el invisible. Ahora eres el fosforescente. Dice, una luz no se puede esconder, ni se enciende una luz, verso 15, y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero es la iglesia, y alumbra a todos los que están primeramente, ¿dónde? En la casa. Me encanta, porque aunque vengas apagado, con la luz se te va a notar lo malora que eres. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no es cierto? ¿O no es cierto? ¿No es que aquí emergen? ¿No? Yo creo que no te conoces tanto hasta que convives en la iglesia. Dice todos los que están en casa, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean ¿qué? ¿Para que vean qué? Vuestras buenas obras. ¿Y luego qué? Glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, donde otros roban, tú devuelve. Esto lo dice una versión, úchale. Wow, le empieza a decir a sus discípulos lo mismo que les dije hace rato. Donde otros mienten, ustedes digan la verdad. Donde otros son responsables, ustedes sean responsables. Deja que tu luz brille y alumbre otras vidas. Ahora en la iglesia vamos a alumbrar y va a salir mucha mugre de algunos. Pero cuidadito mi boquita al hablar.
porque a lo mejor estuvimos en ese mismo papel y lo que tenemos que hacer es ser empáticos y tener misericordia y ayudar a esa persona a superar sus debilidades. ¿No es cierto? Para eso somos iglesia. Una mujer me dijo, estoy tan deprimida que no quiero ir a la iglesia. Le dije, ¿sabes que la iglesia es el mejor lugar para deprimirte? ¿O no es cierto? Es el mejor lugar para deprimirte. Yo he llegado deprimida antes de predicar. Yo he llegado triste. Yo he llegado que me quiero morir. Yo he llegado y no he querido ir a la iglesia. Ay, la pastora Blanca, sí, señores. Yo he llegado y he querido matar a todo el rebaño. ¿Cómo? Y a mi marido también. Hay días que el apóstol no me cae bien, ¿ok? Y hay días que yo no le cayó bien a él tampoco. Pero sabe que en la iglesia es el mejor lugar. Es el mejor lugar. ¿Sabes por qué? Porque dice la Escritura que es bueno y delicioso habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Dios bendición y vida eterna. Amén. Es el mejor lugar para deprimirte. Deja que tu luz brille y alumbre otras vidas. Quiero hablarte, 1 de Pedro 4:12, ya me voy. Dios santo de la vida. 1 de Pedro 4:12 en adelante. Dice, queridos hermanos, esto es la versión de Dios habla hoy. Queridos hermanos, no se extrañen de verse sometidos al fuego de la prueba. Hablamos ahorita de este punto. Ve y haz la diferencia. Dice aquí, como si fuera algo extraordinario. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también se llenen de alegría cuando su gloria se manifieste. Verso 14, dichosos ustedes si alguien los insulta por causa de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios está continuamente sobre ustedes. Verso 15, si alguno de ustedes sufre, que no sea por asesino, ladrón, ¿qué más? Criminal o malhechor, ni por entremeterse en asuntos ajenos. Tendrán metiche. Verso 16, pero si se sufre por ser cristiano, no debe avergonzarse, sino alabar a Dios por llevar ese nombre. Ya ha llegado el tiempo en el que el juicio comience por la propia familia de Dios. Y si el juicio está comenzando así por nosotros, ¿cómo será el fin de los que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué pasará con el malvado y el pecador? De manera que los que sufren según la voluntad de Dios deben seguir haciendo el bien y poner sus almas en manos de Dios que los creó, pues Él es fiel. Ve y haz la diferencia, pero tienes que ir sano. Tienes que ir perdonado, tienes que ir restaurado, porque si no jamás podrás marcar una diferencia. Y bueno, me faltan como 4 puntos, pero aquí quiero terminar. Y yo no sé, cómo dije, cómo está tu corazón. Yo no sé cómo vienes hoy, qué bueno, porque el Espíritu de Dios es el único que sabe. Pero algo sobrenatural va a pasar con este acto profético. Pon tu mano derecha sobre tu corazón, sobre la víscera. Mucha gente me pregunta, Blanca, ¿por qué siempre pone la mano en la víscera? Le dije, porque la mano en la víscera, ¿sabes que el cerebro no registra dolor físico que dolor emocional? ¿Sabes que cuando algo te duele, el cerebro dice, le duele? Y el mismo cerebro pregunta, ¿dónde? El cerebro dice, el corazón. Y el cerebro dice, ¿la víscera o el cardia? Y el cerebro dice, le duele. No distingue. No distingue el cardia de la víscera. Cuando algo te duele, te duele. Y entonces cierra tus ojos ahí donde estás. Inclina tu rostro en señal de reverencia y de absoluto rendimiento delante del Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios, vamos, dile, Espíritu de Dios, tú que todo lo escudriñas, aún lo profundo de Dios mismo, examíname, escanéame. Sondea mi corazón y ve si hay ahí una brecha generacional
con mis padres, con mis hijos, de mis hijos hacia mí, de mí hacia mis hijos, de mí hacia mis padres. En el nombre de Jesús. Y enséñamela. Enséñamela, papá. Emérgela, por favor. Por favor. Me has confiado el ministerio de la reconciliación y el Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Cómo puedo ir a reconciliar a otros contigo? ¿Cómo puedo reconciliar al mundo con Dios? Si en mi corazón sigo peleado, si en mi corazón sigo enojado, si en mi corazón, Señor, no soporto ni siquiera recordarlo, porque duele tanto, porque duele tanto, papá. Ha sido un momento incómodo toda mi vida recordar esa experiencia. Necesito de ti. Esto solamente puede sanar con el que llevó en la cruz todas mis enfermedades y todas mis dolencias. El castigo de mi paz fue sobre él y por su llaga se abrió la oportunidad de que todo fuera sanado en mi vida. Ya hiciste la provisión de sanidad. Ahora solo tengo que reconocer mis heridas para que tú completes tu obra en mí. Esta casa es un vientre apostólico. Cada vez que vengo yo lo puedo ver. Es un vientre donde se están gestando los grandes hombres y las grandes mujeres de Dios. Es un vientre del cual se va a parir gente que va a trastornar su mundo, que van a trastornar sus generaciones, que van a marcar una diferencia en medio de las tinieblas, porque el Señor dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti, y las tinieblas van a cubrir la tierra, pero sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti será vista mi gloria. Y vamos, dile: Señor, en esta tarde yo perdono al que la causó. No lo estoy culpando. Vamos, dile: no estoy transfiriendo la culpa, porque la transferencia de culpa no me sana, solo me atormenta. Y quiero ser sano. No estoy diciendo en mi corazón: por tu culpa estoy así. No, quito esa palabra de juicio en el nombre del Señor. Quito esa palabra de por tu culpa. Vamos, dile: renuncio a esa frase mortal que mantiene la cadena del esclavo viva. No vuelvo a decir por tu culpa. Solo te perdono y te suelto. Vamos, dile: te perdono y te suelto en el nombre de Jesús. Y me salgo del grupo de los maltratadores, me salgo del grupo de los amargados, me salgo del grupo de los violentos, me salgo del grupo de los irresponsables, me salgo del grupo, porque el Espíritu de Dios está sobre mí. Chicos, vamos a hacer algo diferente. Muévanse entre la gente. Así como estás, sigue con los ojos cerrados. El Señor va a guiar a estas personas a tocar gente clave. Tú sigue con tus ojos cerrados. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios. Sí, oh sí, oh sí, sí, sí. Hoy es el día
de tu sanidad y de tu liberación. Hoy es el día en que tus generaciones que están por nacer nacerán en libertad, porque hoy ha venido el Espíritu para proclamar libertad a los que iban a nacer en cautiverio. Ciertamente, ciertamente, ciertamente. Dios está entrando a tu niñez. Oh, Rabasana. Dios está visitando tu adolescencia. Oh, Rabababasa. Dios está visitando tu lecho conyugal. Uf. Dios está entrando al cuarto de uno de tus hijos. Oh, Rababasanda Yaraka. Oh, Rabababababa. Dios está entrando en tus pensamientos en las noches, en esa mente que no deja de pensar, que la tienes que anestesiar para poder dormir. Oh, Rabababababa. Esa mente que no para y no para y no para. Corra bababa sitara kiara basata. Siga satara bayara suta. Gracias, Señor. Gracias, pastora, por compartir esta palabra. Reconocemos que el Espíritu de Dios está aquí en ese lugar. Reconocemos que Él está hablando al corazón, está restaurando, está sanando. Hagan las paces. Vayan y hagan la visión de este año, pero con otra perspectiva esa tarde, ¿verdad? Me encantó lo que dijo, que el espíritu de Elías es cuando no sabe dónde termina Elías y dónde empieza el Espíritu Santo. Que somos una iglesia tan unidos con Él que no se puede distinguir de dónde estamos nosotros y dónde está el Señor. Amén. Que vamos caminando conforme a su palabra, estamos caminando conforme a lo que Él quiere hacer. Hay dos caminos en las relaciones. Te puedes reconciliar con ellos o aceptarlos como son. Tienes que perdonar. La palabra de hoy es: tenemos que perdonar. Me gustó lo que dijo: en un momento de crisis escogerás lo que hay en tu pasado. Entonces, para que seamos personas distintas, que seamos personas diferentes, perdonar hasta que ya no te duele. Perdonar hasta que ya no te duele. Y ve y haz la diferencia. Tú y yo somos luz en este mundo. Dice Jesús que ya son luz de este mundo. Ya no eres invisible. Todos los demás van a ver tu propósito en y con Él, porque Él va brillando a través y en tu vida. Donde otros mienten, tú digas la verdad. Donde otros roban, tú devuelvas. Nosotros vamos estableciendo algo diferente. Nosotros hacemos la diferencia. Nosotros vamos
restaurando. Primero recibimos restauración y después salimos y vamos a traer reconciliación a este mundo para que se pueda conectar nuevamente con el Señor. Amén. Dios es fiel, Dios es bueno. ¿Por qué no nos ponemos de pie, por favor? Dios ha sido fiel el día de hoy. Gracias, Pastor Esteban, Pastora Blanca, por estar con nosotros el día de hoy. No se preocupen si no pudiste escuchar los temas de Pastor Esteban, pues en las redes sociales vamos a estar subiendo cada uno de los temas del día de hoy, porque fueron 3 diferentes, 3 distintos, para que toda la iglesia podamos disfrutar de esa palabra. Nos vemos próxima semana. Gracias.